brevemente de mí. Yo, al igual que Liberio, somos vecinos muy cerca de las comunidades indígenas que somos. Liberio tiene más tiempo que yo acá. Yo vine con la finalidad de estudiar una carrera universitaria. Tengo aproximadamente 13 años en la Ciudad de Monterrey. Estudié una carrera de licenciatura en Derecho en la Autónoma, y luego en la misma Autónoma estudié la carrera de Trabajo Social con orientación en proyectos sociales. Y esta especialización ya la estudié a partir del 2013-14, debido a que a partir del 2007 yo aquí en Nuevo León y con un conjunto de compañeros fundamos una organización de la sociedad civil encargada en la defensa de los pueblos indígenas en el estado. Yo en ese momento pues no conocía a Liberio. Con esa intención nacimos como organización, Procuración de Justicia Étnica AC. Esta asociación nace desde 2007, empieza a operar aquí en Nuevo León. A diferencia de otras organizaciones de la sociedad civil, nosotros nacíamos de un grupo de personas que, pues la verdad que cuando empezamos a tocar puertas, pues este tema era así como hablarle, no sé, de un derecho intergaláctico, siendo que lo indígena era algo muy lejano a la realidad de Nuevo León, y lo único que se tenía de alguna manera referente era lo que pues teníamos de historia previa, ¿no? Y pues conforme fuimos un poco desentrañando esa historia de Nuevo León, y que de alguna manera fuimos construyendo un discurso para poder entrar en en este discurso y también en este contexto de Nuevo León, fuimos encontrando que Nuevo León es un espacio construido de migrantes, y nosotros, o sea, si nos posicionamos en una línea de tiempo digamos que equiparándonos con otras culturas a lo ancho y largo del mundo, pues vemos que, o sea, Nuevo León y esta zona, pues es una zona que no tiene muchos años, ¿no? Es una zona que se empezó a formar de migrantes, ¿no? Ese discurso lo fuimos enriqueciendo, pues con todo el acervo histórico que existe en Nuevo León, y en un momento nos dimos cuenta que en Nuevo León, en esta zona de Nuevo León, existían 300 pueblos indígenas. Y 300 pueblos indígenas, hablemos nosotros, digamos, los que nos autoidentificamos como pueblos indígenas a lo largo y ancho de nuestro país, somos 68 pueblos indígenas. 68 pueblos indígenas que hablamos, digamos, 11 familias lingüísticas. De esas 11 familias lingüísticas hay 68 variantes, digamos, de 68 lenguas indígenas, que a su vez esas lenguas indígenas, así como el español que se ha regionalizado, pues nosotros tenemos 365 variantes lingüísticas en nuestro país. Esta parte es importante porque podríamos hablar una variante, digamos, lingüística o dialectal, como se dice en términos lingüísticos, todos los días. Entonces, esta cuestión posiciona... ¿Pero se entienden entre sí o no? Por ejemplo, no, nosotros el español en toda Sudamérica y Centroamérica sí, nos entendemos, a pesar de que son variaciones del español. Ajá, pero así como el español proviene de otras lenguas, las lenguas, o hay 11 lenguas indígenas, digamos que madres, ¿no? Que son raíz de todas las lenguas. Y hay 68 lenguas indígenas, que esas 68, en algunas digamos, hay un tronco común, ¿no? Y las 365 variantes, esas, por ejemplo, el náhuatl de Guerrero, el náhuatl de la Ciudad de México, el náhuatl de la Huasteca, Potosina, Veracruzana, hidalguense, en eso sí hay, o sea, sí se entiende. La lengua que más se habla en nuestro país y la que más se habla en Nuevo León es el náhuatl. Esto es el último censo de la encuesta intercensal 2015, que es una encuesta que saca el INEGI, dice que en Nuevo León
somos alrededor de 356,000 indígenas. Es un dato muy, muy significativo para nosotros en el marco digamos, de esta exigencia y de esta propuesta que nosotros queremos que se abra aquí en el Estado, ¿no? Y respecto aquí, a la cantidad de gente que está en el Estado, ¿qué porcentaje? Hablemos de cada 100 personas, 8 son indígenas. Entonces es un número muy importante, muy alto. Y no, bueno, eso si hablamos nada más de población indígena, porque también la encuesta intercensal nos dice que el 1.8%, alrededor de 80,000 personas, se consideran afromexicanos o afrodescendientes. Afrodescendientes de otras regiones, colombianos, panameños, etc. También nosotros en nuestro país tenemos un alto número de población afromexicana, que ya recientemente, junto con los pueblos indígenas, se ha ido reconociendo, ¿no? Y eso es una deuda histórica que recientemente se ha empezado a saldar, digamos que de inicio en la cuestión de generar este reconocimiento. Siempre la lucha de los pueblos indígenas, si ustedes ven la cuestión del levantamiento armado, que siempre decían 500 años de olvido, 500 años de estar aislados, porque pues digamos, a partir de que se genera el proceso de conquista, pues viene toda esta parte de que hay una irrupción en el proceso de desarrollo social, tecnológico, económico, cultural de las poblaciones indígenas que vivían aquí en la zona. Datos históricos así como que muy significativos era que en el momento histórico de nuestras comunidades indígenas, equiparado a otro momento histórico de otra zona de la región del mundo, o sea, aquí había muchos avances en la ciencia, había avances astronómicos extraordinarios que por motivo de la conquista estos fueron lapidados, ¿no? Sabemos que los que llegaron digamos, en esta primer lanzada de conquistadores, pues no eran teólogos, no eran filósofos, no eran astrónomos, eran combatientes, ¿no? No tenían una visión de poder potenciar esas habilidades que cuando vieron y se sorprendieron, dijeron, aquí van muy avanzados. La cuestión de las chinampas en el Valle de México es algo que les sorprendió bastante y no conocieron cómo fue todo el proceso de generación de esas chinampas, ¿no? Entonces, todo eso, todos esos conocimientos en medicina, todos fueron de alguna manera por ese proceso de colonización, se fueron lapidando, se fueron desapareciendo. Esto digamos que se encrudece más en el paso de las generaciones, ¿no? Porque la generación que vive una esclavitud y que, bueno, llegan los hijos, pues ya no traen de nuestro país. Abajo de la catedral de nuestro país, casualmente está el Templo Mayor. ¿Por qué está el Templo Mayor ahí? El Templo Mayor, en ese momento histórico, los que tenían la rectoría de todas las zonas, digamos que hasta incluso ejercían así como un imperio azteca, llamado más o menos imperio, pues de alguna manera ellos, pues ahí era el centro de la comunidad. ¿Y cómo construyes arriba del...? No fue una casualidad, de verdad. O sea, había una intención. Si este era el centro político, económico, social y religioso, y si se van a otro país de Latinoamérica van a encontrar algo similar. ¿Por qué? O poner el Tepeyac, donde está la Virgen Morena. Yo les digo esto sin digamos, de poder a lo mejor en algún caso ser un poco impertinente por esto, pero lo importante que yo digo, independientemente de la religión, es que repensemos esa situación. O sea, a nosotros siempre nos dicen, a ver, esto que estás pensando, ¿está bien? No, pues déjame pensarlo a ver si está bien. En el Tepeyac, donde supuestamente aparece la Virgen María, era un lugar ceremonial de las comunidades nahuas, que era
el lugar donde residía Tonanzi. Y han escuchado cuando hay todos estos cánticos en torno a la Virgen María, Tonanzi, hablan de Tonanzi, que es la Virgen María. No, Tonanzi es una deidad, mujer, nuestra diosa. Ese es el significado. Entonces, yo les digo, esta irrupción de que hay una generación, ya la otra generación va a decir, no, sí es la Virgen María, no es Tonanzi el antecedente. Pero los códices, todos los antecedentes, digamos, que había, que se pudieron, digamos, antecedentes más objetivos que podrían de alguna manera decirnos, oye, aquí realmente hay otros elementos. Hay muchas historias en nuestro país, muchas historias ya contadas, definidas, ¿no? Recientemente en toda Latinoamérica ha sucedido un proceso de donde nuestras comunidades indígenas, muchos miembros de las comunidades indígenas, hemos tenido la oportunidad de permear socialmente a escalas que anteriormente no teníamos oportunidad. ¿Esto qué es? Pues hemos tenido oportunidad de estudiar una carrera universitaria universal. Y ahí empieza un poco lo de decir que este proceso de colonización para nosotros en particular es un proyecto político, social, económico que no ha acabado. No ha acabado porque todo el conocimiento planetario es hegemónico. Todo el conocimiento se sustenta en una base ideológica, filosófica, eurocentrista. Entonces ciertos sociólogos, antropólogos han empezado a criticar esa postura. Y ellos digamos que muy provocadoramente dicen la epistemología del sur. Muchos latinoamericanos ahí letrados han empezado a nutrir, digamos, de doctrina que es la epistemología del sur. La epistemología del sur, y hay un autor, Boaventura de Sousa Santos, tiene varios libros. Epistemología del sur tiene uno que se llama así, otro, Decolonización del pensamiento, y tiene varios, Decolonización del pensamiento jurídico, tiene varios, todos en torno a esta cuestión, no solamente del derecho, no solamente de la sociología, sino de todo el conocimiento que ha tenido como una barrera. Siempre el norte produce el conocimiento supuestamente hacia el sur, y esto lo ponen en entredicho. A ver, y Boaventura de Sousa Santos en una investigación hace un ejercicio ideológico, político, económico y en general, y él se va a revisar las epistemologías del sur del mundo y las confronta y encuentra que los puntos de partida, o sea, de cómo produce el conocimiento el sur en su mayoría, es diferente que cómo lo produce el norte. Y eso es extraordinario, pero convoca un reto, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de confrontar una epistemología que no está bien sustentada, pues la epistemología dominante, hegemónica, pues va a exigir rigurosidad para poderla entender, ¿no? Muchos de los pueblos indígenas que han resuelto su vida previo a la colonización, durante la colonización, hay pueblos, por ejemplo, en México, por ejemplo, los purépechas, que si a un purépecha muy consciente de su identidad le preguntas, oye, los purépechas, ¿sí es cierto que nunca fueron conquistados? No, nosotros nunca fuimos conquistados por el conquistador. Y eso es interesante. Si uno se va a esos pueblos que no fueron conquistados por España, por ejemplo, Brasil, que fue conquistado por Portugal, que de hecho una característica importante es que el rey de Portugal se vino a vivir a Brasil. Esto cambia las cosas en la colonización. O sea, no dio una embajada, una matriz de la corona, sino vino él, porque había unos problemas muy graves allá. Eso en el punto de partida de cómo se genera el conocimiento es bien interesante.
bien interesante, porque desde ahí podemos ver, hay muchas diferencias. Los pueblos indígenas se han mantenido, a pesar de todo este proceso de colonización que no termina, de alguna manera revitalizar esos conocimientos. Y como sabemos, o sea, también otra cosa que se critica mucho, y bueno, que es algo y que a mí yo recientemente lo veo en las redes, y digo, pues a mí me llama la atención porque yo digo, bueno, es esta cuestión digamos, del alumbramiento de la mujer por mecanismos no naturales. O sea, si nos ponemos a pensar cuánto lleva la humanidad naciendo naturalmente y cuánto llevan las intervenciones de parto. Si nos ponemos en eso, pues no llevamos ni 50 años en esto, ni 40 años, ¿no? Entonces, ¿cómo este conocimiento hegemónico, cómo debe ser la técnica médica, viene a sustituir una forma de nacimiento que ha permitido la permanencia como humanidad? Pues eso llama la atención. Si nos vamos en otro momento, ¿por qué no el conocimiento de la medicina tradicional es tan valioso como la medicina